hagas de presentadora. Hola, buenas tardes, noches. Yo no voy a hacer una presentación del libro porque creo que lo mejor que se puede hacer no es hablar uno de un libro ajeno, sino escuchar a la autora hablar de su libro. Por lo menos a mí me interesa, me enriquece mucho eso. Entonces, aquí con Marielí pensamos en la posibilidad de charlar entre ella y yo sobre cosas que aparecían en el libro, o sea que hacerle preguntas. Bueno, los libros de que se trata son Falsos lugares y Presencia prohibida de las cosas, ¿no? Son dos libros de poemas. Y acá yo tengo lo primero que me viene para hablar con vos, es sentir que en general tu obra, y especialmente en estos libros, especialmente en Falsos lugares, hay como una intertextualidad constante, es decir, hay aparece por ejemplo la Invención de Morel, de Bioy, Los adioses de Onetti, Las cartas a Feliz de Kafka, En el camino de Kerouac, incluso en Presencia prohibida hay una intertextualidad propia con la propia obra de María Elida, que es Biarritz, una novela de ella muy interesante. Por ejemplo, incluso un cuento infantil, La fosforera, o sea, hay una continua remisión a otros textos literarios. Entonces, mi pregunta es acerca de si crees que la literatura puede llegar a ser un falso lugar y por qué. Hola, sí, yo ese nombre me nació del nombre de un poema y después pensé bastante, y es cierto, la poesía es un falso lugar, es un lugar que está y no está, pero además es un lugar que toma prestado otros lugares de otros autores y se incorporan y bueno, en el caso de la intertextualidad es claro el falso lugar que ocupo. Las cajas chinas que uno puede armar con la obra, interpelando una obra de un autor que, bueno, que uno siente como precursor, ¿no? En el caso de Amelia Biagioni, yo decidí leer hoy fundamentalmente el poema largo que yo le dedico, bueno, se lo dedico, pero además lo escribo escribiendo las estaciones de Van Gogh de Amelia Biagioni. Y yo en algún momento te dije, Liliana, que yo me siento muy identificada con Amelia porque además las dos somos santafesinas y además las dos hemos visto esos trigales tan fenomenales que ya no existen y en algún momento voy a leer un poema que habla justamente de la invasión de una masa verde más oscuro que es la soja de Monsanto, ¿no? Bueno, esos trigales, y yo creo que también la deslumbraron a Amelia, hicieron que Amelia se interesara. Yo tengo esa teoría, que Amelia se interesó por Van Gogh fundamentalmente por el cuadro ese que tiene digamos, no me acuerdo cómo se llama, en los cuervos, en los trigales. Bueno, Lili, te dejo. Sí, hablando así de falso lugar y de mundo ficcional, también se me aparece como otro mundo ficcional, o sea, poniendo un poco de relieve lo que vos decís, que ves a la poesía como un falso lugar, o sea, como un lugar donde trabaja lo ficcional.
lo virtual y el sueño, también lo conectás en el mismo sentido que los textos literarios. Sí, no sé si se entiende la pregunta. Sí, yo te la entiendo, porque lo hemos hablado algunas veces, el tema de yo no sueño, no recuerdo los sueños, pero me levanto a las 5 de la mañana a escribir y escribo como si fueran sueños. Eso es lo curioso. Me levanto cuando no duermo, me levanto y ahí me voy a la máquina y escribo. Y esa es la manera de capturar algo de ese mundo enrarecido que es el mundo del sueño, ¿no? Bueno, no tengo la suerte de recordar, pero estoy como en una onda así medio entre el sueño y la vigilia, ¿no? Pensaba en los mundos virtuales de Bioy también, ¿no? También los mundos virtuales de Bioy, los mundos esos laterales que a mí me interesa tanto. Y también aquí me haces acordar en mis obras, en mis poemas, aparecen muchas voces diferentes y esas voces también es una pluralidad, es como que discuten dentro del poema, unos dicen que sí, otros dicen que no, y bueno, van ayudándome a armar el texto. Sí, ahora que decís, con eso último que decía, yo tengo un libro de ensayo que se llama La voz múltiple, cuando hablo de las distintas voces del poeta, y nunca lo vi mejor reflejado que en tus poemas, o sea, la presencia de esas voces múltiples que tiene el poeta. Otra cosa que vi, aparte de eso que vos decís, es el tema del espacio, ¿no? Es decir, siempre me pareció, yo siempre en los talleres peleo mucho con que la gente tiene muy poca idea o muy poco interés por el espacio. Siempre me parece todo muy mental y siempre me parece que hay poca apelación al espacio. Por supuesto que hablo de narrativa, poesía es otro tema. Pero lo interesante es que esto que es poesía, justamente me parece que el espacio tiene un lugar de suma importancia, incluso en los nombres, abajo de abajo, pasar al otro lado, Amazonía, novelas, ¿no? Como Biarritz, Corazón de Manhattan, Falsos lugares, o sea, siempre el espacio me parece que tiene una importancia. Me interesa mucho que me hables un poco de eso. Sí, bueno, tengo que contar que lo primero que yo quise ser en mi vida, aparte de telefonista, que no sé, que quise ser telefonista también, era arquitecta. De chica yo dibujaba casas, imaginaba lugares, etcétera, etcétera. Y sí, yo le doy una importancia absoluta al espacio porque es una construcción interna que tengo. Quizá el espacio, el deseo de representar el espacio, a mí me lo dio el viajar en tren diariamente a Rosario todos los días de mi vida, mientras estudiaba Bellas Artes, viajaba mirando por la ventanilla los campos. Por eso tengo los campos tan metidos en la retina. Y esa conexión con el espacio, a mí primero lo representé en la pintura. Yo salía como los impresionistas al plein air, hacía con mi caja de colores, me importaba nada, que me dijeran lo que quisieran, bueno, y eso, bueno, de ahí viene la cosa de la pintura. Sí, es muy, muy curioso. A mí me llama mucho la atención esta presencia del espacio.
no sé si vi en otros poetas una presencia tan fuerte del espacio como en tu poesía. Y también no solamente al espacio, o sea, por ejemplo, Amazonía, que crea casi un lugar que a mí me recuerda a esos espacios, por ejemplo, los de Comala, de Rulfo, o Macondo, Dite de Dante, Macondo de García Márquez. Porque esa Amazonía, por ejemplo, también es una Amazonía personal, no es exactamente ese lugar. Y la referencia continua como vos decías, por ejemplo, los micros, donde se ve el espacio y el tiempo, se puede unir ahí el espacio y el tiempo, el subte, el barco. El barco es como que toda tu obra, por lo menos de poesía, lo veo, ¿no? Ese barco que hiciste creo que a los 20 años. Sí. ¿Por qué no me contás un poco de esto de traspasar espacios a través de estos medios? Sí, bueno, yo en mi vida viajé mucho en viajes cortos, después hice un viaje largo y después seguí haciendo viajes cortos o medianos. A mí me interesa muchísimo lo que dice Cortázar en El Perseguidor, estoy tocando mañana. Sí. Esa concepción del tiempo y el espacio que te da un subte. El subte le interesaba mucho a Cortázar. Yo lo pude, es decir, me vino por el lado de Cortázar a mí, esa idea de representar el tiempo y el espacio dentro de una obra, ¿no? Bueno, no sé, Lili, si tenés algo más que... Yo tenía también un poco esta cosa que vos ya la adelantaste, ¿no? Con el tema En presencia prohibida de Amelia Biagioni, una poeta que, como vos dijiste muy bien, había escrito Estaciones Van Gogh. Es decir, la sensación es que Amelia Biagioni es como si se sintiera de alguna manera como representada, identificada, mejor dicho, con Van Gogh. Y vos, a través de Amelia Biagioni, también en Van Gogh. Esta que ya habías hablado, pero este juego de cajas sucesivas y de revelaciones sucesivas, ¿cómo viviste vos todo este encuentro, por ejemplo, con Amelia Biagioni y Amelia Biagioni, su referencia a Van Gogh? Sí, yo lo que noto en la obra de Amelia y sobre todo en la obra reunida, donde se puede apreciar más la evolución de toda su poesía, es cómo trabajó el dibujo de los poemas, cómo trabajó el sonido de las palabras, hizo conjunciones de palabras absolutamente inéditas hasta el momento. Y bueno, yo había hecho una ampliación de esta lámina de Van Gogh, pero bueno, acá se las muestro. Todo el mundo conoce ya este cuadro, La noche estrellada, donde Van Gogh hace un dibujo con ordena las pinceladas de tal manera que esas pinceladas formen un dibujo a su vez en el cuadro, dibujos internos dentro de ese cielo. Yo pensé que... No, está bien. Sí, no, dejamos que lo tengas. No, ya está, no, todo bien. Lo que pasa es que me distraje un minuto. No, pensé que Noche Estrellada que yo hice
está excesivamente dibujado la grafía, la organización del dibujo que forman los versos. Ese dibujo para mí se corresponde con el cuadro de Van Gogh y se corresponde con esa teoría que sostiene Amelia con respecto a cierta libertad que ella se toma a partir de, no sé, de sus últimos libros, donde ella hace ciertos aportes a la poesía en cuanto a la libertad de escribir. Por eso, acá, por ejemplo, mi escritura es imposible para ser colocada en blogs, porque el blog te corre todo, te lo margina todo. En Facebook me pasa exactamente lo mismo. O sea que termina siendo una especie de poesía misteriosa la mía. Y bueno, y no deja de ser una cosa interesante ponerse en el lugar de la incógnita. Sí. Y yo, una de las cosas que más uno ve mirando la poesía de Marielí es estas dos cosas, ¿no? El dibujo que tiene cada poema y también la apelación al sonido, al juego afónico. Es decir, yo diría que tu poesía es una poesía de experimentación. Totalmente. ¿Vos lo sentís así? Sí. Siento así. Toda mi vida fui experimental. En todos los campos en que he trabajado he sido experimentadora, como hice demasiadas cosas para lo que hace la gente en general, bueno, he hecho y abandonado vitrales, escultura, pintura, todas esas cosas. Pero bueno, el campo, la poesía me permite la experimentación, no tanto la narrativa es como más, tiene cierta organización interna que uno no puede trabajar, pero la poesía, adoro la poesía por esa razón. Bueno. Otra cosa también que veo es la interrelación de la poesía tuya con la música, con el cine, por ejemplo, hay una apelación a Tarkovsky, a varios sectores, a la música, a la plástica. Si te interesa mucho la unión con las artes. Y claro, ese es el tema, el estar ver las cosas desde varios lugares. Por ejemplo, ya tendríamos que pensar en Corazón de Manhattan, una novela mía que la edité no hace demasiado. Trabajé mucho, es decir, trabajé 2 películas siguiéndolas o inventándolas. Una de ellas era The Waterfront, ¿cómo se llamaba? La de Nido de Ratas, y la otra era Midnight Cowboy, que es ¿cómo se llama? Perdidos en la noche. Esas 2 películas están trabajadísimas adentro y bueno, es un juego, una experimentación. Bueno, listo. Liliana. Bueno, hago una sola pregunta más, y que es en relación a un poema que se llama Mínima Fracción, sí, que aparece en los 2 libros con algunos cambios. ¿Es un puente entre las obras? Bueno, yo creo que termina haciéndolo. Inconscientemente es así. En la práctica se me filtró. Pero era otro, porque yo hago tantas versiones, trabajo tanto, versión 1, 2, 3, 4, 16, 17, van creciendo las versiones y bueno, tomé 2 versiones diferentes que no se parecían tanto, pero bueno,
eran casi lo mismo. Bueno, y sí, es un puente, digamos que es un puente. Y además me encanta saludar a un libro desde otro libro, digamos. Bien, un homenaje a mí misma. Bueno, listo. Les aclaro que el tema tuvo Eugenio Poliski, que iba a leer conmigo. Yo casi me muero cuando recibí su llamado, tipo 1, 2 de la tarde. Tuvo un problema serio con su mamá, que tenía un problema de salud, que tuvo que atender ese tema y no puede estar acá. Me pidió que nos disculpáramos y todo eso. Bueno, es así. Yo pensaba que Eugenio aliviara la lectura de Noche Estrellada aportando esa voz tan hermosa que tiene, pero no pudo ser por ahora. Haremos algún otro trabajo en conjunto en un próximo libro. Listo. Bueno, entonces sería bueno escuchar ahora a la autora. Sí.